Les decía mis hermanos que en el estudio del Sermón del Monte que venimos haciendo en toda esta temporada, el Señor Jesús no solamente nos enseña cómo orar, sino también con qué clase de actitud es que nosotros oramos. Y debemos tener algo muy presente: la oración no es un espectáculo religioso, ni una repetición vacía, sino una relación viva con nuestro Padre. Porque Él está vivo. La prueba que tenemos es que nuestro Señor resucitó. Y Él estuvo durante una temporada después de la resurrección, estuvo más de 60 días con todos los siervos que estuvo discipulando, con toda la población, se presentó a muchos y después allá en Pentecostés ascendió a los cielos. Y es el único que ascendió a los cielos, que resucitó y que ascendió a los cielos. Porque hay otros dos en la Biblia que no murieron, no resucitaron, pero sí fueron arrebatados a los cielos, que fueron Enoc y Elías. Pero el Señor, en su eterna divinidad, es el único que vino a morir por nosotros por causa de nuestros pecados, entregó su vida, pero la tumba está vacía el día de hoy. Y al estar la tumba vacía, Él nos asegura que se sentó a la diestra del Padre y que está intercediendo por cada uno de nosotros. Y Él es el Dios vivo y es verdadero, y por eso tenemos la oportunidad de acercarnos a Él, de tener comunión con Él y de vivir para Él. Amén. Amén. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 6, versos del 1 al 13. Tome solo nota, yo lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice así, aquí está hablando el Señor Jesús. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de una manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Todos nosotros en esta época, como nunca antes, en esta generación, estamos viviendo el mundo más ruidoso de toda la historia de la humanidad. Nunca antes habíamos experimentado tanto ruido como sucede hoy en día. Hoy más que nunca la gente va de aquí para allá.
solo pendientes de los afanes de este mundo caído. Incluso los cristianos dicen que ya no tienen tiempo para orar. Incluso los cristianos, los que dicen ser cristianos, abren sus ojos y lo primero que piensan es: no tengo ganas de orar. No tienen tiempo para vivir buscando la intimidad con Dios. Allá en la iglesia el pastor ora por mí. Allá los líderes oran por mí. Pero lo más terrible es que hay líderes dentro de la iglesia del Señor que se autodenominan líderes. A mí Dios me llamó como líder, pero ni siquiera tengo ganas de orar. ¿Qué clase de liderazgo es ese? En cambio, el celular sí lo tienen encendido todo el tiempo. Hay muchos que duermen con el celular encendido debajo de la almohada y andan pendientes incluso en la noche de las notificaciones, de los mensajes, de las alarmas, de las redes sociales, de las consignaciones, a ver si les llegó o no les llegó platica. Estamos siempre disponibles para todos, pero la mayoría de las veces indisponibles para nuestro Dios. Y debes saber esto, mi hermano. Así como el celular necesita que lo pongas en modo silencio, para descansar nuestra alma necesita entrar diariamente en modo silencio para poder escuchar a nuestro Dios. Y no es que Dios no hable, es que nosotros no hemos aprendido a apagar el ruido de nuestra mente. Óigalo bien. Y lo voy a repetir, no es que Dios no hable, es que nosotros no hemos aprendido a apagar el ruido de nuestra mente. Entonces hay algo que tenemos que hacer. Debemos entender que hay una motivación correcta para entrar en oración. Dice lo que acabamos de leer en la Escritura: cuando ores no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. ¿Se acuerdan que hemos hablado durante toda la enseñanza del Sermón del Monte que eso era lo que hacían los hipócritas? ¿Y quiénes eran los hipócritas? Los fariseos y los escribas y los fariseos. Eso era lo que hacían ellos. Ellos iban al templo a orar, pero de pronto a alguno le placía quedarse en una esquina, como por decir a la entrada de la iglesia. Si se imaginan aquí en la entrada de esta sede, un hipócrita orando allá y levantando los brazos y gritando a voz de corneta, y luego viene aquí y se sienta y tal vez recibe un mensaje, pero lo que está haciendo es ruido y no está orando al Señor. Y el Señor dice que eso no lo debemos hacer nosotros, que no seamos como los hipócritas. De ahí obtenemos un principio que tenemos que aprender y ponerlo en práctica desde hoy en el camino hacia la oración con nuestro Señor. Y es que Dios honra la oración sincera hecha desde lo secreto. Téngalo presente. Dios honra la oración sincera hecha desde lo secreto. Jesús nos advierte que nosotros no podemos orar para ser vistos por otros.
No, eso no es lo que debemos hacer, aunque en la iglesia del Señor, aunque en los hogares de extensión en esta iglesia nos reunimos y oramos y hacemos oración pública, también tenemos una responsabilidad de entrar en intimidad con Dios y de orar directamente a Él cada uno. La oración nuestra debe ser siempre con la intención de agradar a nuestro Padre. ¿Buscas tú agradarlo a Él? Eso es lo que debemos hacer. El Salmo 91:1 nos da un poquito de claridad. Nos dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Y aquí nos muestra unas acciones que tenemos que hacer. Dice que esos que encuentran descanso son los que viven, es decir, que permanecen en Él, que andan buscando la protección de Dios. Son los que están necesitados de Él. Y por eso van al amparo del Altísimo, van allá, ruegan a Él, viven para Él, permanecen en Él, están con Él. En cambio los otros no. No es porque diga yo soy líder de la congregación, no por eso Dios lo va a escuchar. Es esta clase de actitud la que nosotros debemos tener delante de nuestro Padre. Es vivir en Él, es vivir para Él, es desearlo a Él, es anhelar la comunión con Él. Porque sólo así encontrarán, y ahí está otro verbo que nos dice que hallaremos descanso, como dice en la Reina Valera, a la sombra del Todopoderoso. Eso es lo que necesitamos entender. Necesitamos comprender que somos de Él. ¿Hemos creído en Cristo? ¿Hemos creído en su sacrificio? ¿Hemos creído que Él resucitó? ¿Que su sangre fue derramada en la cruz para perdón de nuestros pecados? Entonces es a Él al que debemos ir y vivir bajo su cobertura, vivir bajo su sombra, no bajo la cobertura de una iglesia o de un pastor. Nada de eso tiene que ver con el cristianismo. Nosotros somos uno solo en Cristo. No hay alturas, no hay unos más altos que otros, no. El Señor sí da unos cargos, pero esos cargos no son para que los unos se enseñoreen de los otros y los otros vivan bajo la sombra o la cobertura, como dicen por ahí, de alguno que se cree un poco más alto. No es así. Todos estamos en la misma estatura delante del Señor, porque somos ovejas de su prado. Eso es lo que el Señor quiere enseñarnos. Algo que primero debemos preguntarnos es: ¿y yo para qué oro? ¿Oro para ser visto? ¿Oro para estar con Dios? Miren que una de las posiciones más difíciles es precisamente esta. El pararse aquí. El ponerse aquí y el orar. ¿Por qué? Porque puede haber orgullo en el corazón. Puede haber soberbia en este corazón. Y por eso necesitamos ir a la oración de intimidad, a humillarnos delante del Señor, para que cuando estemos aquí parados siempre reconozcamos que únicamente Él es Dios. Y que yo soy su siervo, y que yo soy una oveja de su prado, y que yo debo humillarme delante de Él, porque si yo no lo hago, entonces mi corazón también se puede llenar de orgullo y de soberbia, y eso no es lo que le agrada al Señor. Entonces aprendemos algo más, y es que la sencillez debe ir acompañada de la sinceridad en la oración. Y vamos a poner un ejemplo. Recuerdan que les dije hace unos minutos
que hay unos que dicen ser cristianos, pero abren sus ojos en la mañana y lo primero que piensan no es en Dios, sino en no tengo ganas de orar y por eso no oran. O hay otros que abren sus ojos y amanecen resentidos con Dios. Le han estado haciendo peticiones al Señor, pidiéndole que los sane, que los libere, que les provea, que les supla cualquier necesidad. Pero apenas abren sus ojos y se dan cuenta que su situación sigue siendo la misma, entonces se levantan en su corazón en orgullo, en soberbia, y lo primero que piensan es, no voy a orar. Y se están oponiendo a Dios. Se están resistiendo al Dios que les dio la vida. Por eso, lo primero que debemos hacer, si esa sintomatología nos está afectando, lo primero que debemos hacer es presentarnos delante de Él en sencillez y sinceridad, reconociendo que eso es lo que está sucediendo en nuestro corazón en ese momento. Señor, no tengo ganas de orar, pero voy a orar. Señor, no tengo ganas de seguirte, pero hoy te voy a seguir. Señor, yo no tengo ganas de amarte, pero hoy te confieso que tengo la necesidad de amarte y voy a hacerlo, Señor. Ayúdame, porque es así como el Señor se glorifica. Por eso bien dice ahí en Mateo 6, los versos 7 y 8, dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Yo te he pedido, yo te he pedido, yo te he pedido, yo te he pedido y no tengo una respuesta. Pues esa no debe ser la actitud. Por eso dice, cuando ores, no parlotees. Nosotros no debemos orar con oraciones ni repetitivas ni aprendidas de memoria, porque ese tipo de oración al Señor no le agrada. Él quiere que oremos desde lo profundo de nuestro corazón. Porque hay algo, esos que oran así parloteando todo el tiempo, jamás van a recibir una respuesta. Solo por repetir las mismas palabras una y otra vez no quiere decir que vayan a convencer a Dios de algo, porque es que Dios, aunque nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre como Dios hombre, no van jamás ese tipo de oraciones y rezos a doblegar su voluntad. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es divino, porque Él responde a las oraciones de los justos, no de los que repiten y repiten y parlotean y parlotean. Porque la voluntad de Dios nadie la puede quebrantar, absolutamente nadie. Entonces el Señor Jesús nos corrige la idea de que muchas palabras obligan a Dios a responder. Eso es mentira. Y eso es lo que enseñan por allá en otros lugares. Ore, 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 que el Señor le va a responder. No, no es así. El Señor responde la oración del justo. O sea, Él mira tu corazón. Entonces, preséntate con tu corazón delante de Él, porque Él ya conoce tus necesidades. Amén. Él lo sabe todo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hace 8 días hablábamos de que Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, inmanente, y que todos esos atributos de Dios simplemente lo hacen a Él magnífico, grande, maravilloso, extremadamente poderoso, para que nosotros no entendemos cómo es que el que está orando en Japón en este momento en su idioma, o el que está orando allá en Singapur en su idioma mandarín,
Y nosotros aquí orando en español, el Señor oye las oraciones de ellos y las nuestras, pero le responde al que tanto allá como acá tenga un corazón disponible, dispuesto para Él. Amén. Amén. Obtenemos entonces otro principio. La eficacia de la oración no está en su longitud, sino en la fe. Amén. Amén. No porque tú ores horas extensas, no porque tú tengas una oración supremamente dinámica y dures quién sabe cuánto tiempo orando o dures orando toda la noche. No por eso vas a obtener respuesta del Señor, sino que tu oración se dignifica es por la fe que tengas. ¿Y cuál fe? La fe en el Hijo de Dios. Amén. Amén. Es esa fe que tú debes tener. Es esa fe, no es esa fe que otros demuestran parloteando. Porque hacen oraciones largas y lo dejan a uno impresionado, ¿no? Uy, aquella persona cómo ora, Dios mío, mire todo lo que dice. Y a veces uno se pone a pensar, ¿que será que yo soy capaz de orar así? Uy, mire, no, yo no le doy ni a los tobillos. Pues esa es la oración que Dios no escucha. Él escucha la oración del justo, la oración del que se humilla, la oración del corazón arrepentido. Él no escucha la oración solamente del que es un abogado, un científico, un ingeniero. No importa cuál sea la condición nuestra, oremos con un corazón humilde y el Señor a su tiempo nos responderá. Amén. Amén. Entonces, repito, la eficacia de la oración no está en su longitud, sino en la fe. Y téngalo muy presente. Miremos esto para ratificarlo. Primera de Reyes, capítulo 18, versos 26 al 29. En este pasaje que vamos a leer, tenemos presente que había un enfrentamiento del profeta Elías con los sacerdotes de Baal, que eran paganos, eran enemigos de Dios. Yo les invito a que se lean ese capítulo 18 y si pueden leer los anteriores y posteriores, eso les va a dar más luz. Para eso es que tenemos Biblia en la casa, para leerla. Entonces, en Primera de Reyes solo voy a leer esos versos 26 al 29, pero les aclaro, había una situación muy especial y Elías estaba siendo atacado y estaba siendo confrontado. Y él decide convocarlos. Vengan todos sus sacerdotes de Baal, levanten un altar y yo voy a levantar otro altar al Señor. Y vamos a ver si el Dios de ustedes o los dioses de ustedes o el Dios único y verdadero va a responder. Y por eso se escribe esto. Entonces, ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando, oh Baal, respóndenos. Pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Ustedes ya se pueden estar imaginando esa película, imagínensela en su mente. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Y miren lo que les decía. Tendrán que gritar más fuerte, se mofaba. Sin duda que es un Dios. Tal vez esté soñando despierto o quizá esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte.
Así que ellos gritaron más fuerte y como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino. Pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. ¿Y por qué? Porque un Dios falso jamás va a responder. Habla con tu Dios. Habla con tu Dios. Habla con tu Señor. Y hazlo con honestidad. No lo hagas con fórmulas vacías. No aprendas fórmulas en otros lugares. Simplemente el Señor te dice, ven, entra en tu aposento, enciérrate con Él, abre tu Biblia, empieza a orar con un corazón humilde, hazlo con honestidad, no aprendas fórmulas mágicas traídas de ningún lado, sino entra tú y tú con Él, ora al Padre que está en los cielos y el Padre que está en los cielos te oirá y traerá una respuesta a tus oraciones. Por eso es que el Señor nos dejó un modelo de oración. Pero Él nos da un modelo de oración, y ojo con esto, un modelo de oración. Es decir, ustedes tomarán esto en cuenta y lo usarán, no para repetir. ¿Ok? Entonces, nos enseña que debemos tener una relación de comunión con el Padre quien nos escucha. Que entendamos que Él es cercano a nosotros. Que entendamos que Él es amoroso. Que entendamos que siempre, siempre nos va a escuchar. Que nosotros debemos ir a su encuentro. Pero que recordemos que ahora somos sus hijos y que no somos extraños a Él. O sea, Él nos conoce porque Él fue el que nos eligió como sus hijos. Y recordemos, no todos son hijos de Dios. Hijos de Dios son aquellos que han creído en su nombre, que han confesado con su boca, que lo han recibido en su corazón como Señor y como Salvador, que se han arrepentido de sus pecados y que confiesan que Jesucristo es el Señor. Entonces nosotros ya no somos extraños. Si hemos creído, si hemos tenido la vida nueva y estamos experimentando esa vida nueva, entonces ya no somos extraños a Él, Él nos escucha. Entonces nos enseña en la palabra la señal de la adoración y nos dice, santificado sea tu nombre. Y ahí tenemos que detenernos un momento. Hay quienes van a orar y de una vez se dirigen al Señor como si se estuvieran dirigiendo a cualquier persona que pasa por la calle. Oiga, Dios, Dios, dame, Dios, haz esto, Dios, tal cosa. Pero nunca ponen esto, nunca usan la palabra y se inventan muletillas, ¿no? Tú que estás arriba, yo aquí abajo. Pero no usan la reverencia debida al Señor. Y es que no debemos reverenciar, ¿acaso al Señor que nos dio la vida? Él es el dueño de nuestra vida. Él merece toda nuestra admiración. Nuestro Dios merece todo nuestro respeto, pero además nuestra máxima reverencia. Es que nosotros somos los que debemos estar postrados de rodillas porque Él nos salvó. A Él le plació salvarnos no porque hubiera habido algo bueno en nosotros, sino porque Él quiso. No hay otro motivo. ¿Él te salvó? Sí, te salvó porque Él quiso, no porque hubiera encontrado en tu corazón algo digno de Él. Porque todos estábamos separados de Dios. Entonces debemos expresarnos tal y como nos dice la palabra. Santificado sea tu nombre. Entonces debemos reconocer con qué clase de actitud nos acercamos a nuestro Señor. ¿Quién es Él?
Y debemos reconocer que Él es el creador del universo, que Él es el Dios todopoderoso. Debemos conocer los atributos de Dios que están aquí en la palabra, que son muchísimos los atributos de Dios. Que Él es todopoderoso, que Él es fuerte, que Él es grande, que Él es glorioso, que Él es maravilloso, que Él es misericordioso. Que Él fue el que creó todas las cosas, que Él fue el que te dio aliento de vida a ti, fue el que sopló aliento de vida en el bebé que viene en camino. Él es Dios y no nosotros. Y si Él te dio aliento de vida a ti, porque le plació, y después te escogió como un hijo suyo, entonces, ¿qué te hace pensar que tú inicias tu oración diciendo, hola Dios, dame, hazme? No puede ser así, mis hermanos. El Salmo 34:3 nos aclara un poco más y nos dice, vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. Entonces yo no puedo meterme a orar sin tener en mente la palabra del Señor. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi caminar, tu palabra. Y el Salmo 119, 11 es, Juan. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Eso no me lo debo aprender así como Salmo 119, 11 dice esto, pero yo lo reverencio, yo lo atesoro verdaderamente. Yo lo guardo, lo he incluido en mi memoria. He orado con esa palabra y le he dicho al Señor, enséñame a entender esto. Eso es lo que debemos hacer. Es la manera en que debemos acercarnos a nuestro Señor. Entonces debemos tener sumisión. Y ser sumisos es agachar la cabeza al Dios que nos dio la vida. Y por eso dice allá, venga tu reino. Venga tu reino. Y nosotros los cristianos debemos decir, venga tu reino pronto. Porque Él va a volver. Nuestro Señor Jesús va a volver otra vez. ¿Y por quiénes va a volver? Va a volver por su iglesia. Pero por su iglesia, ¿cuál? La que es santa, pura, sin mancha y sin arruga. Y no nos debemos creernos que ya estamos puros, santos, sin mancha y sin arruga, porque cuando nos negamos a orar, cuando decimos no tengo ganas de leer la palabra, cuando decimos no tengo ganas de tener comunión con Dios, estamos negándolo. Por lo tanto, necesitamos humillarnos delante de Él para venir a tener comunión con nuestro Padre. Eso quiere nuestro Dios. Eso desea Él que suceda en tu corazón, mi hermano, en mi corazón. Eso desea Él que pase en cada uno de nosotros. En Lucas 22, 42 nos dice, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Eso hacemos? Eso le decimos al Señor. Señor, yo quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Pero la mayoría de las veces, más bien le decimos, que se haga lo que yo quiero, Señor. Yo quiero una casa así, yo quiero un carro así, yo quiero tener esta profesión así, yo me quiero ir de este pinche país. Incluso muchos se atreven a decir eso. Y lo que no sabemos es que este es uno de los países más maravillosos del mundo. Pero muchos se quieren ir. Como dice este español, Antolines, ¿es? ¿Sí lo han visto? O Antonine, español, que está aquí de profesor en la Universidad de los Andes. Que ahora dice, soy colombiano.
y es sevillano, de Sevilla, España. Y dice, descubrí cuando antes soñaba con ir a hacer posgrados en el Reino Unido, descubrí que yo no necesitaba haber ido allá, sino haber rendido mi corazón a Jesús para que se hiciera su santa voluntad. Pero muchos siguen pensando, no, es que va a valer su futuro si hace un posgrado en Alemania. Va a valer su futuro si hace un posgrado allí o allá. Pero no, no están entendidos. Este hombre está entendido y él dijo, voy a ir a un país rico para saber cómo es que viven los ricos. Porque España hoy está en una decadencia espantosa por el socialismo y el comunismo. Y cuando estaba allá, lo que entendió es que su gente se estaba dejando doblegar, manipular por las banderas de esas cosas ocultas que vienen de las tinieblas. Entonces, el Señor viene y nos dice, yo te quiero enseñar, yo quiero ser tu Dios, yo te creé, yo te salvé, yo te di vida nueva, ven y tienes comunión conmigo, pero tienes que entregarte a mí, tienes que ser sumiso, tienes que entender que la voluntad mía para ti es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Amén. ¿No será eso mejor de lo que yo deseo? Pues claro que sí. Dios quiere eso para nosotros. Proverbios 16:3 dice, eso deberías memorizarlo y atesorarlo en tu corazón. Pon todo lo que hagas en las manos del Señor. ¿Y qué dice? Y tus planes tendrán éxito. Pon todo lo que hagas en las manos del Señor. Pon a tus hijos, papás, pongan a sus hijos en las manos del Señor. Esposa, ponga al esposo en las manos del Señor. Esposo, ponga a su esposa en las manos del Señor, pero hágalo todos los días. Así, los planes para una familia bonita estarán en las manos del Señor y el Señor hará prosperar a esa familia y la bendecirá. No es por ir a abrir la empresa más temprano. No es por estar allá abriendo a las 6 de la mañana. No. Es por poner los planes en las manos del Señor. ¿Tienen empresa? ¿Tienen emprendimiento? Lo primero que deben hacer es estar allá a las 5 de la mañana, no abriendo, orando. Eso es lo que se debe hacer. Es así como el Señor bendice y por eso te da la promesa. Tus planes tendrán éxito. Tus proyectos tendrán éxito. Ahí obtenemos un principio. Orar es rendirse delante del Señor, no negociar. Con el Señor no negociamos. Al Señor no le proponemos tratos. No, a Él nos humillamos. A Él lo reverenciamos. Y estamos desglosando el Padre Nuestro, ¿sí se están dando cuenta, cierto? Entonces, entramos a otra palabra, dependencia. Debemos aprender a depender de nuestro Dios y por eso es que nos dice hoy, danos hoy nuestro pan de cada día. Eso se llama dependencia. Debes sujetarte a Él. Debes pertenecerle a Él. ¿Eres hijo? Entonces si eres hijo, le perteneces. Y si le perteneces, ¿a quién le pides? Pues a tu papá. Él es tu padre. Entonces tú te acercas y le dices, danos hoy nuestro pan de cada día. Pero hay muchos que oran equivocadamente. Dicen, danos hoy el pan para los próximos 50 años. Danos todo lo que necesitamos mientras vivamos en esta tierra, Señor.
Que no nos falte nada, que a mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos tengan todo para yo dejarles. Y el Señor dice en Proverbios 38 al 9, mire lo que nos dice. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Dios no te dejará tirado. Él siempre te va a dar lo justo, lo que tú necesitas. El vestido, el alimento. Y si Él quiere hacerte rico, Él lo hará, porque es que Él es el que decide hacer ricos y hacer pobres. Eso no es de nosotros. Hay unos que dicen, no, es que yo trabajé toda la vida, es que yo me esforcé, es que yo hice esto y aquello. No, no es así, es que Dios lo permitió. Así sea un impío. Dios se lo permitió. Mi papá, cuando era un hombre jovencito, de 22 años, se reunió con unos amigos en el centro de Bogotá, en la carrera octava con calle 12. Uno de ellos, que se llamaba Ramiro, tuvo allí una pequeña oficina. Y se hicieron amigos, y en un café que había ahí que había ahí cerca, que se llamaba El Automático, se reunían a tomar tinto y hacían planes para el futuro. Pasaron los años y uno de esos amigos, eran 5, uno de esos amigos resultó ser el dueño de Diners Club de Colombia, con los años. El otro se convirtió en el importador para Latinoamérica de los relojes Orient, un señor con el cual posteriormente, años después, yo trabajé. Pero cuando tenían esa oficina, en esos años, de sus 22 años, no tenían sino escasamente para el tinto. Otro señor de los que se reunía con ellos, pasaron los años y se convirtió en el fundador y dueño de la marca Cocorico. Y mi papá fue el fundador de una fábrica de juguetes. Ellos prosperaron, todos se volvieron multimillonarios. Mi papá tuvo para vivir. Dios hace ricos y hace pobres. Mi papá murió en el Señor, ellos no lo sé. ¿Ven? Por eso ese proverbio también deberíamos memorizarlo. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Y mire lo que dice Éxodo 16:14, que refuerza ese principio. Entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba a ver si siguen o no mis instrucciones. ¿Para cuánto les daba? ¿Para 8 días? Para cada día. Por eso nos está enseñando en la oración que nos dio ejemplo, ¿qué nos enseña? ¿Danos cuándo? ¿Danos cuándo? Hoy, nuestro pan de cada día. Y aquí en Éxodo 16:14, nos está diciendo lo mismo. Entonces no le pidas al Señor, dame para todo mi futuro, porque yo lo quiero tener ya. No, se construye cada día, porque Él conoce nuestro corazón. ¿Qué tal que el Señor te diera todos los anhelos de tu corazón ya? ¿En qué te conviertes? Él sabe. Él sabe nuestro corazón y por eso nos dice, acude a mí cada día.
ven a mí cada día, ven, ten comunión conmigo cada día. Entonces obtenemos un principio nuevo. Dios suple lo que necesitamos cada día, no por adelantado. ¿Ok? Él no te va a dar nada por adelantado. Cuando vamos al colegio o vamos a la universidad, ¿entramos de una vez a la sesión de grado? No. Como están haciendo allá en una fundación en Bogotá. No, no señores. Entramos a primer semestre y si lo aprobamos pasamos a segundo y así sucesivamente hasta que pasan los 5 años de una carrera y si nos fue bien entonces tenemos derecho a obtener un grado. Así es con el Señor. No le podemos pedir nada por adelantado. Tenemos que ir a Él y en plena sumisión. Enséñame a orar como conviene, Señor. Enséñame a adorarte como te agrada a ti, Señor. Enséñame a reverenciarte, Señor. Y el Señor te manda la palabra y te da la orden de que vayas y conozcas los atributos del Señor. Y cuando tú conoces los atributos que están aquí escritos, entonces los atesoras y con esa palabra tú oras. Y el Señor, que conoce tu corazoncito, te bendecirá y Él se glorificará. Amén. ¿Sí se dan cuenta lo hermoso que es nuestro Señor? Él es precioso. Él es maravilloso. Él está dispuesto a responder las oraciones tuyas. No estés pendiente de las oraciones de los demás. Hace años teníamos una persona aquí en esta congregación que siempre se acercaba a mí y me decía, ¿qué te ha mostrado el Señor de mí? Y yo le decía, yo oro por ti, pero no tanto. ¿Vean? Él quiere escuchar es tu oración, no la de tu esposa. El esposo no le debe decir a la esposa, vaya usted a la iglesia y ore por mí. El Señor le va a responder a ella, pero lo de ella, para ella. Por eso es que el matrimonio debe consolidarse como uno solo en Cristo, para ir los dos a Cristo, porque son uno solo. Eso es lo que el Señor desea. Y luego nos dice en la enseñanza de hoy, perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Pero miremos que nos menciona esa palabra hemos perdonado, que es pasada. ¿Tú ya perdonaste? Tú, papá, que estás aquí presente hoy, ¿ya perdonaste a tus hijos? ¿Ya perdonaste a tu esposa? ¿Ya perdonaste los daños que has hecho? ¿Ya fuiste a pedir perdón? Porque es necesario que nosotros, así como entendimos que nuestro Señor Jesucristo vino y se entregó a morir por nosotros en la cruz, perdonándonos todos nuestros pecados, entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros que nosotros no podemos perdonar a otro porque es que el daño que me hizo fue muy grande? Y mis pecados no fueron los que pusieron a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y muchos se sostienen en decir, no, pero es que yo no estaba allá hace 2000 años, yo no había nacido. Pero el Señor dice, fueron tus pecados los que clavaron al Señor Jesucristo en la cruz. Tus pecados, los míos, los de todos nosotros, los de toda la humanidad. Entonces no tenemos excusa, mis amados. Porque nos dice, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Esto nos enseña algo.
Tenemos que tomar la acción, no esperar. Perdonar no es un deseo que tú tengas en tu corazón. Perdonar es una acción, es una decisión tuya. Te hicieron mucho daño, te maltrataron, te escupieron, te humillaron, te pisotearon, te descalificaron. ¿Qué no te hicieron? ¿Te abusaron? Y el Señor dice, yo te perdono a ti. Ve tú y perdonas. No importa cuál haya sido el daño. No es algo que tú sientas hacer, por favor. No es algo que tú sientas hacer. No pienses de esa manera, porque de esa manera tu corazón está encarcelado toda la vida. De esa manera, actuando de esa manera, tu sonrisa jamás se verá, porque tu corazón está herido, está encarcelado, está encerrado allá con llave y no puede salir, no puede recibir, porque no ha tomado esa decisión de ir y perdonar, de ser valiente y perdonar. Porque cuando perdonamos somos libres. Amén. Cuando perdonamos somos libres, mis hermanos. Esas cadenas, ese yugo, esa celda, esa prisión de la esclavitud por la falta de perdón es lo que más daño le hace al ser humano, porque es lo principal que impide tener la comunión con Dios. Si tú no perdonas, si tú no pides perdón, si tú no avanzas en eso, entonces jamás verás la luz de Dios, porque el Señor dice, si tú no perdonas, yo a ti no te perdono. Es así de sencillo. Efesios 4:32 nos dice: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Cristo perdonó todos nuestros pecados, pero nos dice que perdonemos. Aquí dice perdónense unos a otros, pero ¿y si el otro no es entendido todavía? El Señor no lo tiene elegido todavía. El Señor no le ha dado vida nueva todavía, pero tú ya tienes la vida nueva. Entonces la responsabilidad de la acción es tuya. Ve y perdonas. Y acuérdate, no es que lo vayas a sentir. Yo no he perdonado a tal persona porque es que no he sentido perdonarla. No. No lo hagas, no pienses así, no actúes así, porque eso es lo que quiere el diablo para mantener tu corazón oprimido, arrugado, lejos de Dios. Tú lo que debes hacer es liberarte, entregarte al Señor y tomar esa decisión de avanzar e ir y abrazar a la otra persona y decirle yo te perdono. O abrazarla y decirle por favor perdóname por todo lo que yo te haya hecho. Cuando tú haces eso, tu alma se está liberando y experimentas verdaderamente la paz de Cristo. Eso es lo que el Señor quiere. En Mateo 18, 21 al 22, mira lo que dice. Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. ¿Eso qué quiere decir? Que mi corazón debe estar tan dispuesto a perdonar que cada vez que me vengan a hacer un daño, inmediatamente yo sea tan valiente, tan entendido en las cosas del Señor, que apenas me ofendan diga, oye, yo te perdono. Está entrando un dardo a tu corazón, yo te perdono.
Está entrando algo que te está ofendiendo, que está hiriendo tu corazón poderosamente. Yo te perdono, yo te amo en Cristo, porque Cristo me amó a mí y se entregó por mí. Y por tanto soy libre, pero tú necesitas ser libre, por eso yo te perdono. ¿Sí se dan cuenta cómo es? Y hay otros que ofenden sutilmente, con mucha decencia y con mucho respeto, pero por debajo están lanzando el objeto cortopunzante. A esos también hay que decirles, yo te perdono. Yo te perdono porque Cristo me perdonó a mí primero. No es porque yo me las quiera dar de perdonador, no. Es porque yo tomo la acción que primero Jesucristo la tomó por mí, que fue perdonar todos mis pecados. Amén. Amén. Debemos aprender a perdonar sin límite, recordando que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y nos perdonó todos nuestros pecados. La oración, hermano, sana y sana muy bien cuando el corazón decide soltar el rencor, el odio y la maldad. Soltemos eso, porque ¿saben qué? Miren esto. Cuando nosotros no estamos perdonando a una persona, estamos siendo orgullosos. Cuando nosotros no tomamos la decisión de perdonar a alguien, estamos siendo rencorosos. Cuando nosotros no tomamos la decisión de perdonar a alguien, estamos almacenando odio en nuestro corazón. ¿Y saben cómo se llama eso? Maldad. Y no podemos seguir atesorando cosas malas en nuestro corazón, porque nuestro Señor nos hace libres. Y cuando entendemos la libertad en Cristo, entonces tenemos una vida nueva. Y al tener esa vida nueva, la verdad es que entramos a disfrutarla y vamos a experimentar muchas cosas preciosas. Por eso es que el Señor nos dice en el siguiente principio, que es el de la protección: líbranos del mal. Líbranos del mal. Primera de Pedro 5:8. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo el diablo, porque éste anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Tú debes saber, tú debes estar siempre consciente que el enemigo que tenemos es real. La palabra nos dice que el diablo es de verdad que existe. No como muchos dicen allá que ni el infierno existe, que el diablo no es real, que brujas hay, pero quién sabe que las hay, y ponen en duda todo lo que dicen, todo lo que se menciona en la jerga popular, pero lo hacen con la intención de pervertir la palabra de Dios cuando llegue a nuestros oídos. Y acordémonos que la fe viene por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Es la palabra la que tenemos que atesorar en nuestro corazón. Entonces debemos ser conscientes de que el diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero el Señor Jesucristo vino para darnos vida, y para darnos vida en abundancia. En Él es que somos libres. Solamente en Él podemos experimentar esa libertad. Ese es el amor de nuestro Dios. Efesios 6:12 nos aclara, nos dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Esa es nuestra verdadera lucha. Por eso dice que debemos llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los
gobernadores de las tinieblas de este siglo presente, pero no es que nosotros vayamos a enfrentarnos con ellos en nuestras fuerzas, porque el diablo debemos entender que es mucho más poderoso que nosotros. Pero nosotros vamos es en las fuerzas del Señor, y en las fuerzas del Señor es a otro precio, porque Él es el que pelea por nosotros todas las batallas. Él es el que vence al diablo por nosotros. Por eso dice la Escritura que la batalla se inicia es aquí, en nuestra mente. Es el diablo el que viene a minar la mente de pensamientos, de ensimismamientos. Y por eso debemos ser apercibidos que vivimos en un mundo lleno de maldad, y es necesario que estemos preparados siempre, porque vivimos cada día en medio de una batalla espiritual. Es todos los días, mis hermanos. Por eso todos los días, a todo momento, donde quiera que estemos, debemos permanecer orando. No es de otra manera. Los hijos de Dios somos, dice la Escritura, somos soldados de Jesucristo. Y si somos soldados, entonces estamos en una milicia. Las batallas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Entonces, en la milicia que andamos tenemos un gran jefe que es el Señor Jesucristo. Y Él nos enseña en su palabra que en nuestra milicia caminamos en obediencia. El que prestó servicio militar aquí lo sabe. El que trabajó con fuerzas de orden y cosas como esas sabe muy bien y lo tiene muy claro. Que se tiene que someter a una autoridad, a unos principios, y que tiene que cumplirlos de manera absoluta, porque si no lo hace, lo van a sancionar. Y el que se sale del orden que ha sido establecido en esa jerarquía, entonces cae y le va mal, y el enemigo lo ataca y lo destruye. Eso es lo que debemos entender. La iglesia, el Señor la estableció para que oremos los unos por los otros, pero la responsabilidad de cuidar nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu es individual, es de cada uno de nosotros. No es con fuerza ni con ejército, sino por el poder del Espíritu Santo. Pero esto aplica, no es para pastillitas. No, es por el poder del Espíritu Santo que habita en ti. El Salmo 121:7, mire lo que nos aclara poderosamente. Dice: el Señor te libra de todo mal. ¿De cuántos males? De todos los males. Y dice: y cuida tu vida. Donde quiera que vayamos, Él está con nosotros. Él permanece con nosotros. Él nos dice allá: soy tu sombra, tu mano derecha. Trata tú de quitar tu sombra. Es imposible. Por eso nos dice y nos hace esa comparación. Yo soy tu sombra, tu mano derecha. Él no se irá jamás de ti si eres un hijo de Dios. Si Él te eligió para que fuera suyo, entonces tú le perteneces a Él. Y por tanto, nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Guarda esta frase: Dios guarda nuestra vida desde ahora y para siempre. La oración bíblica que el Señor nos enseña debe ser sencilla, debe ser rendida en humillación. Porque cuando tú haces eso, cuando tú aprendes cómo es que se ora bíblicamente, que es lo que estamos aprendiendo hoy, entonces tú vas rendido, rendida a las manos del Señor y le dices al Señor: aquí estoy, Padre. Aquí me humillo delante de ti.
Y eso es lo que tienes que hacer día tras día. Tú le dices al Señor, por ejemplo, si tú estás viviendo opresión en tu casa, si estás viviendo persecución en tu casa, si estás viviendo escasez, sea cual sea la circunstancia que estés viviendo en tu casa, tú debes ir al Señor y decir, aquí estoy, Padre. Me humillo delante de ti, ven y sálvame, ven y líbrame, ven y mira esta circunstancia que yo estoy viviendo, ayúdame, Señor. Trae respuestas a mi situación, Señor. Y si tú lo estás haciendo con un corazón entendido, pues ¿qué? El Señor viene, Él te responde. La semana pasada alguien puso en nuestros grupos de oración de los hogares de extensión, pusieron ahí la intención de que había un muchacho, Kevin, que estaba desaparecido. Sí. Y no tuvimos respuesta en 2 días. Apareció. Así mismo. Podemos tener una enfermedad catastrófica, que sea, que Dios nos libre de eso, pero si llega, debemos orar al Señor, debemos levantarnos en fe, debemos ser valientes y esforzados hijos de Dios, pero debemos hacerlo con sencillez en nuestro corazón, con nuestra vida rendida a Él, en completa y plena humillación, porque solo así verás una vida transformada en ti. Humíllate, dice el Señor, para que seas exaltado. Filipenses 4, 6 al 7. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesiten y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Si se dan cuenta, ahí está el Señor instruyéndonos. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces todos nosotros aquí hoy estamos siendo privilegiados. Los que no vinieron hoy, los que no pudieron venir hoy porque están cuidando a un enfermo, el enfermo que ya tenía capacidad para estar aquí, pero está incapacitado y no pudo venir, entonces él se está perdiendo esto, pero tú lo estás recibiendo. Tú estás lleno de la gracia de Dios que hoy te eligió para recibir ese tesoro de la palabra de Dios que te levanta de aquí y que te dice, tú eres mi hijo, yo estoy por ti, tu vida la transformaré porque mi vida di por ti. Amén. Amén. Es así. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivas en Cristo Jesús. Y ese vivir es permanecer, es estar en Él, es estar con Él, es estar atento el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Y vuelve a empezar. ¿Por qué? Porque es que el que nos salvó, su vida dio por nosotros. Solo de esa manera aprenderemos a tomar decisiones firmes y verdaderas en Cristo. No es decir, no, ya oramos y el Señor nos mostró tal cosa. No, Señor, no es así. La oración del justo puede mucho. Trae paz y regocijo en Cristo Jesús, quien vive y reina para siempre. O sea que es a través de la palabra que nosotros obtenemos respuestas. Es el Señor el que te muestra en tu palabra, en su palabra, para que tú tomes decisiones verdaderas. No es, yo ya tengo paz, yo oré y le pedí esto al Señor y ya tengo paz en mi corazón, por lo tanto decido. No es así. La palabra es la que nos debe responder, porque es en la palabra donde encontramos respuestas a nuestras oraciones. No es de otra manera. Por eso es que en sí nos dice que la oración del justo puede mucho.
Pero es la oración que está centrada en la palabra. Es la oración que trae paz cuando el Señor te habla, y que si te habla entonces está hablándote de acuerdo con lo que dice la palabra. No en desacuerdo con la palabra. No, porque Dios no actúa de esa manera. Santiago 5, 16 y 18 dice: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Pero ahí nos aclara que era Elías tan humano como cualquiera de nosotros. Él no tenía ningún poder especial, simplemente tenía fe. Y esa es la fe que tú y yo tenemos. Y es en esa fe en que debemos actuar. En esta comunidad hemos tenido a través de los años muchos testimonios de nuestras oraciones. Hemos tenido eventos aquí en esos prados donde hemos visto cómo el cielo se nos oscurece y donde nos empiezan a caer los goterones de lluvia en pleno evento, y hemos levantado nuestros brazos y hemos orado y hemos visto cómo las nubes se corren y empiezan a llover allá a otro lado, pero aquí está haciendo sol. Dios todo lo puede. Un día estábamos haciendo un evento aquí también, teníamos una fogata, estábamos seguramente haciendo un asado, cuando vimos allá la montaña se estaba incendiando. Alguien llamó a los bomberos, pero nosotros levantamos nuestras manos y empezamos a orar. Los bomberos se devolvieron, porque les dijeron: no, el incendio ya se apagó solo. Gloria a Dios Todopoderoso. Los bomberos alcanzaron a pasar por aquí al frente. Pero es que esa es la oración del justo, esa es la oración que el Señor responde. Amados hermanos míos, hermanos, una iglesia que ora de manera adecuada es una iglesia que crece de manera saludable. Nunca dejemos de orar, porque la oración, escúchelo bien, es el arma letal del cristiano. Aquel que no ora está completamente desubicado, está completamente fuera del camino. Algo que distingue al cristiano es el poder de la oración, porque obtiene respuestas, porque tiene vigor para orar. En medio de las circunstancias es un soldado valiente de Jesucristo que se levanta y no teme mal alguno, porque el poder de Dios está sobre él. Amén. Amén.